Vamos a hablar del tema del día. Vamos a hablar de la figura ausente del padre. Muy ¿En bien. qué sentido, Pilar? Cuéntame. Bueno, Porque lo primero que pueden pensar nuestros oyentes es, bueno, la figura no, ausente del padre en un no, divorcio, ante un fallecimiento, y no, no es así. no. Vamos a Vamos a ver, concretarlo. también entraría dentro porque lo que vamos a tocar hoy es cómo en esta sociedad occidental se ha roto la evolución antropológica de lo masculino. Es decir, se ha apartado con unos propósitos de ingeniería social y tiene unas repercusiones individuales y colectivas. Entonces, no es solamente el padre que esté ausente por un divorcio o el padre que esté ausente por un fallecimiento. Es la ausencia de lo masculino. Bueno, vamos a tocar esta noche temas que pueden no ser demasiado progresistas y no ser demasiado de bonanza cultural. Pero yo verdaderamente me muevo sobre todo con el rigor científico. Me he apoyado en investigadores, en sociólogos de la Universidad de Bolonia, en concreto Claudio Risset, que es uno de los grandes investigadores sobre este fenómeno que está ocurriendo, que es la ausencia de lo masculino en la sociedad. Empecemos. Desde la antigüedad, por ejemplo, Telémaco decía que uno de los sueños terrenales que tenía era la vuelta de su padre, el anhelo de volver a ver a su padre. Entonces, el joven, el niño de hoy, anhela ver la mirada del padre de cerca o de lejos, pero una mirada real, una mirada con amor y con contundencia. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre lo que provoca, me da miedo decir esto, pero es así, luego lo explico. El padre, si lo hace bien la figura del padre, lo que tiene que provocar en el hijo, en la hija, es una herida. Estamos hablando simbólicamente, Sí. la herida del dolor. ¿De qué dolor está hablando Pilar esta noche? Bien. Nosotros tenemos nada más nacer una simbiosis con la madre. La madre, yo me he traído mi tecnología aquí puntera. Estupenda tecnología para que entendamos La perfectamente. madre es la horizontalidad. La Sí. madre es la que nutre. La madre es la que protege. La madre es la que da el afecto, la que da el amor, la que cubre, la que protege. Bien. Es la que nos da la oralidad, la que nos da el placer, el principio del placer. En la medida en que nosotros tenemos esto bien estable, después de mayores, no buscaremos amores ansiosos. Si tenemos la horizontalidad bien, si tenemos el cariño de la madre. Si nos falta el cariño de la madre, buscaremos de manera ansiosa muchas relaciones porque vamos buscando el cariño de la madre. Atención. Bien, esta simbiosis tiene sentido y es buena esa relación intensa a través de lo que es el amamantar, la relación de apego intensa. Bien, a los 3 años esto ya debe empezar el destete. Hablo de las etapas freudianas. Sí. A los 5 el niño ya tiene que empezar a alejarse de la madre y empezar a acercarse también a otra figura, que es la del padre. Y a los 7 u 8 ya tiene que estar completada la separación, cuando digo la separación es la simbiosis de esta horizontalidad. ¿Y qué viene? La verticalidad del padre. Fíjate qué cosa lo que se ha formado aquí. Viene la verticalidad. El padre, ¿qué es lo que hace con esta verticalidad? El padre lo que hace es dar un dinamismo y una proyección de futuro. El padre no protege, el padre dinamiza para que salga el hijo de los brazos de la madre y pueda llegar al futuro. O sea, sería como una especie de figura más autoritaria. La autoridad con amor. Con amor, Es decir, desde un luego. padre que ejerza, que es valientemente de padre y que no tenga complejos de ser padre. Entonces, para hacer esto es una castración en el hijo. Es decir, te separan, te arrancan de los brazos de la protección del principio del placer y te ensartan en el principio de realidad, en la proyección del futuro. ¿Eso qué significa? Eso significa que el hijo lo vive como una frustración y lo vive como una rabia. Pero ¿qué ocurre? Que esa rabia y esa frustración es lo único que posibilita a ese futuro, a ese hombre como futuro ser integrativo en la sociedad. Porque si no, ese ser va a ser un ser neurótico y un niño eterno.
¿A qué te refieres con un niño interno? Que seguirá Claro, porque dependiendo de esa figura de de manera... esa figura materna. Pero es que esta figura materna, a partir de la Revolución del 68, se han encargado de borrar, de deteriorar todo lo que es lo masculino en relación masculino igual a autoridad, represión y castigo. Entonces, estas palabras las han envilecido en la modernidad. ¿Y qué ha ocurrido? Que esas palabras de represión y castigo se la han apropiado no la parte masculina, sino la parte del Estado. Y entonces el Estado es el que reprime y castiga, pero sin amor, no es padre. Y la horizontalidad de la madre no es madre, porque tanto la madre y el padre ya no ejercen, ya están así, ya no están así. Entonces la madre lo que hace es ahora, para ser una madre moderna, tiene que ser una madre bastante despegada de los hijos, donde ella tenga también su propia autonomía, su propia identidad y sea bastante narcisista y hedonista con su propio cuerpo. ¿Quién, lo mismo que de la figura del padre, se acopia el Estado? ¿Quién se hace posesivo de la figura de la madre? La sociedad de consumo. Si hemos dicho que en la horizontalidad era el principio del placer, la oralidad devoradora de querer todo lo que me apetece lo tengo, dice la sociedad de consumo, aquí me encargo yo. Y entonces la que te va a dar el placer soy yo. Un placer sin límites. Una oralidad sin límites, porque todo lo que quieras lo puedes tener. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que el ser humano, el ser en crecimiento, niños y jóvenes se vuelven omnipotentes y sobre todo niegan y rechazan cualquier figura de autoridad. ¿No es lo que está pasando actualmente? Desde luego. Es decir, en rechazo, los padres se ha invertido completamente. Los padres están en el substrato jerárquico de abajo. Hay ahora mismo una situación de fatherless, es decir, niños sin padre. Pero es que los rituales de iniciación que se siguen haciendo en la Amazonía, en África, en muchos lugares de Australia, la tribu Kunai, que esas preciosas, los rituales de iniciación, es cuando los padres, en todas las culturas, por ejemplo, en la judio-cristiana era la circuncisión, en todas las culturas llega un momento en que el joven tiene que pasar a la edad adulta y se forman fiestas y tiene que pasar una prueba de dolor y de valía para entrar de una manera integrativa y adaptativa a la sociedad. Porque esto es madurez para el joven y el niño, pero madurez y salud para la sociedad. Ojo lo que estamos diciendo. ¿Por qué están ocurriendo tantas anomalías de jóvenes y de niños que no aceptan las normas, que son eternamente caprichosos, que son omnipotentes y que pueden y dominan sobre todo esto? Porque los ritos de iniciación que hacían los padres hacia los hijos varones se han extinguido, nos los han extirpado de una manera voluntaria y planificada por esto, por estados y por sociedad de consumo, por beneficios muy partidarios y muy de esferas elitistas, pero no para el bien de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los ritos de iniciación? Por ejemplo, los kunai, cuando nacen los niños, cuando ya son infantes, se les arranca de los brazos, se les coge en rituales, Sí. de los brazos de la madre y se les eleva al cielo con los brazos abiertos. En esos brazos abiertos es la trascendencia, el futuro. Te arranco de la oralidad que ya no la necesitas, te doy un pequeño dolor, porque claro, el niño, si le dejas eternamente, eternamente está en el principio del placer. Ahora, un niño demasiado enmadrado, demasiado caprichoso, él mismo siente esa especie de presión, esa especie de ahogo, de quiero crecer, porque el ser humano viene con la dotación expresa de crecer, Exacto. de retarse. Bien, entonces en estas Es algo sociedades... innato, realmente. Claro, es que viene marcado con Claro. nuestra propia especie. Ojo, incluso en primates, en grandes simios también lo tienen. Dejan de estar en la mochilita de las madres y pasan a hacer ya tareas de recolección, tareas de búsqueda, de caza, porque es bueno para la sociedad. Entonces, este invento de la sociedad moderna occidental nos hemos cargado antropológicamente, es como un hito social que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Hasta tal punto que el hombre no nace, se hace
a través de experiencias, experiencias culturales vividas, no en el libro. ¿Por qué hay tanta violencia ahora hacia las mujeres? ¿Por qué hay tanta violencia de los niños? ¿Por qué, Pilar? Porque no hemos sabido canalizar los ritos de iniciación de los padres hacia los hijos, de lo masculino que se siga perpetuando en lo masculino. Ahora los ritos de iniciación normalmente son llevados por las mujeres. Incluso la figura del padre es figura de donación, porque dona el esperma. La madre es la figura de recepción. Pero esa figura ahora se ha quitado, o se intenta quitar. Bueno, estaría bueno que lo hubieran quitado ya. No sé yo, mis bisnietos. Pero hay bancos de esperma donde se elige esa donación. ¿Qué ocurre? Que a nivel simbólico el hijo, cuando ya es mayor, ha dejado de tener un acompañamiento original. Y dice, ¿de dónde vengo? ¿De qué limbo vengo? Cuando al hijo no le permites proyectarse en el futuro, proyectarse... Esa verticalidad, esa herida que te produce la frustración y la castración de la relación incestuosa, estamos hablando de Freud, de la relación incestuosa de la madre, del enamoramiento, el padre te saca de ese desorden moral y caótico, es decir, te da organización y moralidad. Cuando esto no se da, el niño devuelve a la sociedad esa violencia neurótica, porque está buscando una autoridad que nunca le llega. Pensemos ahora, hay violencias absolutamente voraces y absolutamente incomprensibles. En estos días todos estamos consternados por la decisión judicial de Marta del Castillo. Desde luego. ¿Qué es lo que les ha faltado a esos chicos? Una pregunta, muy buena pregunta, Pilar. Bien. Les ha faltado, psicóloga, probablemente sepas. Yo no sé nada, hija, pero intento analizar de una manera Vamos a intentar adaptativa. analizar, Sí. como tú bien dices, ¿qué les ha faltado a estas personas por decir algo? Por su tipo de vida y por su estética y su modus operandi, eran chicos un poco sin guía, sin freno. Es decir, la figura paterna ha fallado. Pero ahora bien, ese estado que hemos dicho que recapitula él, la sanción y el castigo, ellos lo esperaban. Bueno, mi padre, la figura de control no ha estado, pero la figura estado de control, aquí me la voy a encontrar. ¿Qué ha ocurrido? No se la han encontrado. Entonces, esto lo que permite a nivel simbólico y a nivel freudiano, pero que tiene a resultas en la realidad, es que siga existiendo muchísima agresividad y muchísima violencia. Porque al niño, lo mismo que a la niña, le tenemos que hacer conducir toda aquella dotación que viene con su perfil genético. ¿Por qué ahora hay tanta homosexualidad? Porque el niño no se le permite, es decir, el niño, como hemos dicho, el niño o la niña no nace, se hace. Entonces, si solamente tienes como impronta masiva, como una inmersión masiva en una cultura matrizada, es decir, una cultura de mujeres, el niño no sabe, no puede instintivamente, le ha faltado la figura masculina para proyectarse y para modelar por dónde va su patrón para luego ser padre. Entonces, esto es gravísimo, absolutamente grave, porque claro, son unas condiciones de diseño de laboratorio que tienen unas repercusiones muy claras en la sociedad y en nuestros hijos. Porque ¿quién es hoy en día el padre al uso? No es un padre valiente, amoroso y contundente, sino un padre soft, un padre light, un padre corporate man. ¿Dónde es el procurador de bienes de consumo y de economía? Donde la relación con la mujer básicamente es de potencia sexual y económica o financiera, y con los hijos tiene que ser muy blandito en disciplina y absolutamente replegado a sus deseos. Ese es el varón a los de deseos hoy. De sus hijos. Por supuesto, por supuesto. Es un padre que se le pide que calle, pague y vote, pero que no esté presente en las decisiones familiares. Es decir, se le ha borrado de la familia, porque está mal visto que ejerza de padre. Entonces, se le pide roles
demasiado femeninos y a la mujer se le pide roles demasiado masculinos. Con lo cual la familia se ha desdibujado mucho como familia. Ya no te quiero contar nada, estos experimentos que se hacen, yo les pongo, les doy es decir, le pongo un interrogante. Lo que sí sabemos es que durante miles de años, 2000 años por lo menos, sabemos que de familias hetero, donde los pilares son padre y madre, pueden salir hijos homosexuales. Lo que todavía, si lo queremos elevar a hipótesis científica, con métodos de investigación claros, es que tenga que haber población suficiente y que esos niños sean adultos en una sociedad futura para saber si de población de padres y madres que tengan hijos salen homos o heteros. No podemos decir, y eso el que lo diga es una inferencia maliciosa, no podemos decir es que están mejor que los heteros. No, es un experimento. ¿Peligroso? Yo creo que sí. Tan peligroso como esta figura que estamos viendo ausente de lo masculino. Muy peligrosa, porque además es propia de Occidente, no de otras culturas que lo siguen haciendo. ¿Cómo cuáles? Pues mira, en África a lo mejor el que saca a los hijos pues puede ser un tío, pero siempre varón. En Sudamérica, en Australia, en China a los niños se les lleva a los maizales, a las niñas también, pero digamos que tienen bien distribuidos quién hace qué cosa. Además, en los ritos de iniciación, los padres les enseñaban cómo canalizar la agresividad y cómo controlar esa agresividad de varón. Es decir, era maravilloso. Había rituales, pues yo recuerdo, yo soy de pueblo, Adriana, pues una maravilla, y sí que veía cosas que eran de hombres. Pero claro, ahora, de una manera tendenciosa, de una manera, pues eso, envilecida, es que, bueno, esto ya es todo de todos. Pues no, había rituales. Claro, es que estamos ya entrando en un punto en el que a lo mejor algunas personas pensarán, bueno, pero es que eso podría ser una discriminación en el sentido de, no, es que eso lo hace el hombre, eso la mujer. La sociedad ha evolucionado y no es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Bien. Estamos queriendo reafirmar la figura. Bien, Adriana, si yo pongo la lupa ahora mismo entre tú y yo, te digo que estoy discriminada, porque tú estás sentada en un lugar de presidencia y yo en un lado. ¿Tu función ahora mismo, tu propósito era discriminarme? Por supuesto que no, claro. Bien, luego era una jerarquía establecida por el propio funcionamiento y rol de la televisión y la radio. Claro. Esto es, ¿no? Bien. Entonces, si ponemos etiquetas perversas, las vamos a encontrar. Entonces, lo de discriminación positiva, pues es que es un contrasentido, como un criminal bueno. Oiga, una cosa y su contraria no pueden ser. Exacto. Entonces, no es discriminación. Yo creo que era una organización para que cada grupo funcionase bien. Te iba a hablar de los ritos de iniciación. ¿Sí? Habrá gente que sí que me entienda y otros dirán, bueno, ¿dónde se ha metido? ¿En qué zarzal se ha metido esta buena mujer? Las matanzas. Pues las matanzas, en los pueblos se tenía muy diferenciado qué cosa hacían los hombres y qué cosa hacían las mujeres. En los funerales también se tenía bien delimitado qué cosas hacían los hombres y qué cosas hacían las mujeres. Entonces, en sí el afrontamiento de la vida era más recio, más valiente y con más proyección de valentía, de futuro y de dinamismo y de incorporarte rápidamente a la sociedad que las personas de ahora. Porque los niños y los jóvenes de ahora ir a un funeral, no, por Dios, que no se entere, que no vea. Pero es que, ¿cómo se van a identificar con padres que ahora los llaman metrosexuales? Porque es que la figura de lo masculino le han ido quitando volumen. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Todo lo que estamos... Claro, quitando volúmenes, un minimalismo en estética, en arte, en literatura. O sea, todo lo masculino hay que rebajarlo muchísimo. Entonces, incluso se está investigando toda esta función del borrar y la difusión de lo masculino en cómo en Occidente hay mayor zoospermia. Es decir, mayor número de hombres que son impotentes,
que no pueden Qué engendrar. curioso. Claro, es que las cuestiones sociales, ojo, porque ninguna acción es neutra, ninguna. Todo tiene una direccionalidad, o positiva o negativa, pero neutro no hay nada, Adriana. Entonces, cuando nos condicionan tanto para el voto o nos condicionan tanto para la compra, para el consumo masivo, verdaderamente se ve claro quién tiene el poder coercitivo, el poder de padre sin amor y el poder de devoración oral, pero sin el amor ni la protección de la madre. Entonces, ¿la consecuencia qué es? Neurosis de angustia, no querer crecer, adicciones las que quieras, porque te han dejado aislado. Para crecer necesitas esto. Y esto es la cruz. No, el que sea cristiano lo entenderá, y el que no sea cristiano que entienda por esto lo trascendente. Y lo trascendente es que el niño desde que nace sabe que tiene que trascender en cada etapa a la siguiente. Y que el joven va a dejar de ser joven y va a pasar a ser maduro, y de maduro va a pasar a ser anciano. Pero claro, si todo esto se desdibuja, si lo masculino no es masculino y lo femenino no es tampoco femenino porque es medio masculino, es un ser híbrido que tiene unas consecuencias, claro, psicopatológicas en la sociedad. Es lo que te iba a preguntar, a nivel y a mayor escala, ¿qué significa la pérdida de rol masculino? Hablando a nivel en toda la sociedad, en la sociedad de un país. Pues ¿Qué mira, significaría? ¿Qué consecuencias podría tener? pues consecuencias, como hemos visto, consumos patológicos, donde solamente se vive por y para consumir desde el propio cuerpo, objetos, viajes, consumir como igualitario a satisfacción. El hombre consume pensando que ahí va a encontrar la felicidad. Bueno, eso ya lo estamos viendo mucho a día de hoy. Claro, Exacto. claro. Y sin embargo, cada vez que consume más alejado está de encontrar la felicidad. Después, la omnipotencia. Como no nos han enseñado, cuando tú tienes un padre que es un padre, te ha enseñado a que tú no eres omnipotente, a que tú te debes a una moral, a un orden, a una ética y a un principio de realidad. Es decir, tú, chavalín, chavalina, estás donde te digo en este momento evolutivo que tú no sabes y no puedes saber, y yo sí, te digo dónde debes estar. Es como un águila, ¿no? El padre es como un águila. Te saca de donde estás perdido, él ve la meta donde tienes que llegar y te acompaña a la meta. Entonces, cuando tú has vivido eso, de mayor no eres omnipotente. Es que yo, porque yo lo valgo. Es que hasta los anuncios de la tele, porque yo lo valgo, pero ¿qué vas a valer tú? Pero si es que te voy a poner un ejemplo que me ha hecho que pensar en esto de porque yo lo valgo y la omnipotencia. Con el barco el crucero, que la gente iba a consumir masivamente placer, y les encuentras en el cascote, en lo que es la parte, uno de los flancos del barco, como hormiguitas pidiendo auxilio. Eran las hormiguitas de los seres humanos que ahí no eran omnipotentes, sino frágiles. Bien, entonces, cuando no te han enseñado esa fragilidad y esa vulnerabilidad, porque no te han enseñado a trascender del placer, pues ¿qué ocurre? Que ante esa situación te desesperas y ocurre lo de este sinvergüenza, supuestamente, perdón. Sí, pero todo indica ello. Sí, esa palabra la tenemos todos Claro, en nuestra mente claro, después de lo que que hemos abandonó. sabido. ¿Qué otra función tiene la figura del padre? Por supuesto también de la madre, pero principalmente del padre. Es educador y modelo en el trabajo, casi nada. Si un padre le ves, un padre agricultor, un padre ganadero, un padre como el mío, panadero, un padre ingeniero, un padre cirujano, que le ves hacer su trabajo bien, vas a aprender a superar la fatiga, vas a aprender a tener la responsabilidad del trabajo, vas a aprender a que el trabajo es sagrado y es serio y tienes que ser responsable, vas a aprender a que el trabajo no es mangar, es esforzarte. ¿Qué cosas? ¿Te suenan de ahora, no, Adriana? Bueno, sí me suena. Es decir, Vamos. que claro, como ahora ya empezamos a asistir a los padres ya víctimas del fatherless, del sin padre,
Pues ¿qué ocurre? Que los niños están mamando el pelotazo, el a ver si yo mango, a ver si me lo llevo. El sin esfuerzo, El sin básicamente. esfuerzo y el mi padre no es un padre verdaderamente contundente, serio, ese modelo que te trasciende, que te lleva a lo alto y a la superación, sino es un padre chulesco, que nos envilecemos mutuamente y que en el fondo, en el subconsciente, hay una agresividad neurótica contra ese padre que no ha sabido ser padre. Porque los niños, cuando son, y los jóvenes, cuando montan esas rabietas y pataletas para salirse con la suya, cuando tú les preguntas en consulta, oye, ¿tú qué pretendías? Dice, tantear a mis padres, a ver hasta dónde podía yo llegar. Cuando el padre pone el límite, o la madre, hasta ahí llegó. El niño después frena en seco y se siente enormemente mejor, le rebaja la angustia y le preparas y le sitúas para trascender en una palabra que es un taco hoy en día, te voy a decir un taco gordísimo, deber. Tú le dices a un niño los deberes, tanto los escolares como debes hacer esto, y es un taco. Ahora, amiga, derechos, todos, pero bien entendido. El derecho es en relación de los demás conmigo. Esa omnipotencia que hemos estado diciendo. Es que yo tengo derecho. ¿Tú qué tienes derecho? Primero, mira a los demás, ponte en la piel de los demás. Pero como no te han dejado porque estás con un estado coercitivo y con un estado que te está castigando para que votes solamente, con una oralidad de una sociedad de consumo que tu madre es un carrito de la compra, ¿cómo vas a mirar a los demás? Para mirar a los demás, lo que nos hace más humanos es el dolor. Por eso es la cruz. Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Las personas que sufren son muy humanas. Sin embargo, las personas vanidosas y exitosas son verdaderamente apestosas. Y esto es una de las partes, de las consecuencias de la ausencia de la figura masculina. Y realmente siempre lo hemos escuchado, ¿no? Eso de cáete para levantarte a medida que los golpes al fin y al cabo en la vida te fortalecen, ¿no? Tienes que saber lo que es un fracaso para poder disfrutar de un éxito al fin y al cabo, y para eso las figuras tanto del padre como de la madre son fundamentales. Me acordaba ahora y voy a hablar de otro programa, pero hay un programa en la que una psicóloga se encarga de guiar a unos niños que se supone, pues, bueno, se supone no, yo los veo y digo, están fatal educados. Claro. Ves muchísimas rabietas, ves a los padres totalmente desesperados. Y sí es verdad que cuando los padres el padre corrigen, toma posición. Exacto, y toman esa posición, al niño incluso se le ve más sano y más tranquilo consigo mismo. Más liberado, más relajado, más feliz, al fin y al cabo. Ese programa en lo que se basa es en un corpus teórico muy importante. Yo lo utilizo mucho en la consulta, que es la modificación de conducta. Entonces, la modificación de conducta siempre ha sido necesaria, pero era más necesaria en cuadros patológicos, cuadros como más de perfil psiquiátrico, ¿no? Pero ahora lo precisan cualquier familia, y además he visto la demanda en aumento a partir de padres jóvenes que no saben, les da pánico porque buscan, consecuencias patológicas de la sociedad, ser aprobados por la sociedad. Es decir, que un niño en el supermercado tú le digas, no te he comprado el helado, ni te lo voy a comprar, y se lo digas así, con contundencia, sin situaciones vejatorias, porque la gente asocia castigo a vejación. No, señores, señor. La vejación es lo que están haciendo nuestros niños con nosotros, que yo he oído, tanto en consulta como en la calle, unas barbaridades a los niños, y la madre dice, que te voy a dar, ¿eh? Sí, totalmente. Y el niño le dice, ni me has dado, ni me vas a dar. Y además, que lo hacen. Una falta de respeto absoluta y una falta de autoridad. Pero el propio padre general. Claro, pero ¿qué está pidiendo el niño y el joven? Está pidiendo ponme un límite. No, bueno, la atención, por supuesto, porque es que hoy en día el dinamismo familiar es un grupo que se concitan, no que conviven, sino que se concitan puntualmente en algunas horas para tener ciertas relaciones. El concepto familiar,
que tú y yo, por lo menos yo, que ya soy más antigua que las cadenetas, No tenemos, tanto, bueno, pero no ya te digo yo tanto. que sí, pues es un concepto familiar de apoyo, de sostén, de ayuda, de Sí. relaciones, de un pasado, un futuro y un presente. Entonces, ahora los críos, bueno, los abuelos son figuras que se utilizan. Además, los abuelos también están en sus propios rollos de gimnasios, de hacerse el lifting, de no sé qué. Los padres tienen que producir mucho para entrar en el gran carrito de la compra de la gran sociedad de consumo. Y los críos lo que necesitan es tiempo de estar con los padres haciendo cosas sencillas, sin gastar dinero. Y las vacaciones, es verdad que la gente trabaja, pero las vacaciones de verano que no trabajan, enseguida buscan campamentos, buscamos, por favor, que los niños lo que quieren es disfrutar de los padres y disfrutar de su hogar. Tienen habitaciones maravillosas, demasiado objeto, demasiado placer. El niño necesita tener la frustración, la castración de que hay un padre, hay una figura contundente de poder que pone orden Y límites. y límites los dos. Pero hay un padre que modela la fortaleza y la dinamis hacia lo trascendente. Y el padre y lo trascendente va a ser que estamos hablando, a lo mejor terminamos hablando de Dios. Pero claro, ahora esto, si terminas ya con el remate este, es imposible. Pero es así. Pilar, sabes que me quedaría hablando contigo toda la noche y Es ya me he mutuo. pasado de hora, ya me he pasado de hora, que siempre me pasa, mira, ves, Isaac me riñe desde el No control, tiene toda riñas, la razón, Isaac. siempre me pasa con Pilar, lo siento muchísimo. Es Me mutuo. quedo obnubilada contigo. Por Pilar, Dios. muchísimas gracias.